Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Qué gusto estar nuevamente aquí en el Olivo Ministerios para poder seguir estudiando el Evangelio de Marcos. Lucky de Broy, Chatía Adonis, Rosy Tucker, qué gusto de poderla saludar y bendecir hoy acá y poder meditar en este Evangelio hermosísimo. Para mí es sumamente hermoso y que nos da tanta enseñanza acerca de lo que Jesús y el Evangelio se refiere. Mi querida Ani López, bienvenida y muy buenas noches a usted también. Mi querida abuelita Luna, no la había podido saludar en estos días y me alegra muchísimo poderla saludar desde acá. Claudia Rivera, qué gusto de saludarla también y me alegra mucho saludarla desde acá. Pues hoy vamos a seguir y antes de seguir, les quiero preguntar cómo les pareció este inicio del Evangelio de Marcos, donde vimos algo y estudiamos un poco acerca de Juan el Bautista, su ministerio y su relación con Jesús. Tal vez se me pueden comentar algo de lo que estamos aquí platicando antes de que iniciemos el estudio, porque eso nos va a dar un poquito de trasfondo para poder continuar con el estudio de Marcos. Mi querida Ruti, bendiciones hasta allá, hasta México, y te saludo y espero que la hermana esté contigo por allá para poderla saludar también y bendecir. Pues hoy doy un poquito de tiempo ahí para que puedan hacer algún comentario acerca de lo que, del estudio anterior que vimos acerca de Juan, que fue el inicio del Evangelio de Marcos, ¿verdad? Y cómo Jesucristo es una palabra combinada donde se unen las dos funciones y las dos naturalezas de Dios, la humana y la divina, ¿verdad? Pues en lo que ahí estamos ahí estamos esperando la respuesta de ustedes y que se comuniquen y que podamos estar ahí en contacto y ver sus opiniones acerca de esta primera parte de Marcos. Pues les voy a comentar que mi querida pastora Patti, le bendigo en el nombre de Jesús. Qué gusto de poderla saludar. Le amamos en el nombre de Jesús. Pues en ese tiempo, pues creo que han sabido que en Guatemala hemos pasado situaciones muy complicadas y muy difíciles por medio de la delincuencia, de las pandillas, y hemos estado orando por la policía, hemos orado directamente por los policías caídos, ¿verdad? En el cumplimiento de su deber, y estamos orando porque la paz llegue a nuestra nación y sobre todo la paz, no la paz que da el mundo, sino la paz de Jesucristo a través de conocimiento del Evangelio de salvación a través de Cristo Jesús, ¿verdad? Pues bueno, aquí a Ani López nos dice que fue de mucha revelación y chatía, pues de Juan Marcos también, ¿verdad? Nos dice que muy bien, que dimos en la introducción, ¿verdad? ¿Quién era Marcos? Que era Juan Marcos. Que por cierto, mi mamá me dijo, qué lindo nombre, ¿verdad? Y creo que hasta es un bonito nombre para pensar en algún hijo, ¿verdad? En algún momento. Pues bueno, entonces vamos a seguir el estudio en el capítulo 1 de este Evangelio. Alice Ovalle, te bendigo en el nombre de Jesús. Y vamos a continuar con el versículo 12 del capítulo 1 del Evangelio de Marcos. Por lo que les pido, estudio Biblia en mano, nuevo año, pero siempre listos, ¿verdad? ¿Tienen Biblias? ¿Ya tienen su Biblia lista? ¿Ya tienen sus cuadernos? ¿Ya tienen su laptop, su tablet lista para estudiar? Espero que sí. Lucky de Broy, muy bendecido de recibir este estudio. Ha sido muy esclarecedor el bautismo de Jesús. Y bueno, ya no puede leer más, pero también de Juan el Bautista, lo que ocurre cuando una persona tiene fe en Cristo, todo puede suceder. Muy bien. Sonia, eh, se me fue aquí un poquito. Sonia Omac, te bendecimos en el nombre de Jesús. Y qué gusto de saludarlos. Bueno, estamos listos ya para iniciar. Alice Ovalle nos manda saludos. Y bueno, listo, Esther López. ¿Estamos listos? Muy bien, Chatía nos puso que estamos bien. Iniciamos. Vamos a leer el versículo 12 del capítulo 1 del Evangelio de Marcos. Y dice así. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Y estuvo allí en el desierto 40 días. Y era tentado por Satanás. Y estaba con las fieras. Y los ángeles le servían. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea
predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Tenemos ahí un momento para poder ya estudiar aquí lo que tiene la palabra. Vemos que la tentación viene inmediatamente después del bautismo de Jesús. Después de que fue lleno bueno, él ya era lleno del Espíritu Santo, pero de esa muestra cuando el Espíritu Santo vino y se puso sobre él en forma de paloma, y como nos dicen los otros evangelios, permaneció en él, y esa fue la señal para Juan el Bautista. Dice que el Espíritu le impulsó al desierto. Y esto es importante porque quiere decir que Jesús fue motivado por el mismo Espíritu Santo para enfrentar a Satanás. Y el Espíritu Santo motiva a Jesús para dar el primer paso, para derrocar ese reino malvado. Y por eso dice el versículo 2 aquí, que el Espíritu le impulsó al desierto. Era la voluntad del Padre, actuando a través del Espíritu Santo y en la obediencia del Hijo, la que lo lleva al desierto a enfrentarse con Satanás. Y esto es interesante porque la palabra dice que Dios no tienta a nadie, y es absolutamente cierto. Dios no tienta a nadie, pero Él algunas veces permite en su soberanía que Satanás tiente a su pueblo. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, podemos ver, hay ejemplos en la palabra, hay varios ejemplos, pero algunos ejemplos, por ejemplo, voy a dar el versículo de Lucas 22, 31 al 32. Pero cuando Dios permite esto, siempre es con un propósito de bendición y de fortaleza en la fe. Lucas capítulo 22, versículos 31 y 32, para que apunten, porque es importante que los estudios no solo seamos oyentes. Yo me recuerdo que algunos en la universidad incluso entraban a algunos cursos como oyentes. Solo entraban para escuchar cómo era el curso, no tomaban notas y se iban. Aquí no estamos solamente de oyentes, estamos de estudiantes, por lo que les pido que apunten los versículos que les puedo dar para que nos van a alimentar en nuestro estudio particular. Lucas capítulo 22, versículos 31 y 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Este es un ejemplo ya de Cristo, que Satanás había pedido a Simón para zarandearlo, dice, como a trigo. Y ese zarandeo como trigo no era solamente físico, era un zarandeo en todas las áreas. Pero no se mira que Jesús pidió que Satanás no lo zarandeara o no lo tocara o no lo tentara. No. Lo que Jesús rogó por Simón es que su fe no faltara en medio de la tentación y de la prueba. ¿Por qué? Porque una vez que saliera de ese proceso, iba a confirmar la fe de los hermanos como efectivamente fue. Pedro fue llevado a varias situaciones, incluida la traición a Cristo. Fue tentado en su debilidad y falló. Pero él se levantó en fe, se confirmó en la fe en Cristo Jesús y se levantó para ser uno de los apóstoles más importantes en la iglesia de Cristo. Y entonces aquí podemos ver que el Espíritu Santo impulsó a Jesús al desierto a enfrentarse, pero no era un enfrentamiento de boxeo lo que iban a tener en el desierto, era un enfrentamiento acerca de la obediencia. Muy buenas noches, mi querido hermano Eric, que el Señor le bendiga.
El enfrentamiento que iban a tener Satanás era tentar a Cristo en su obediencia. Y esa prueba era absolutamente necesaria para poder llevar a cabo la misión que Dios le había dado al Hijo. Fue llevado al desierto. El lugar exacto del encuentro de Jesús con Satanás es desconocido. Realmente no nos dicen exactamente dónde fue, pero es muy probablemente fue el mismo desierto donde Juan el Bautista vivió y ministró, que era el desierto árido a lo largo del Jordán. Porque recuérdense que Jesús llegó al Jordán donde fue bautizado, donde Juan el Bautista ya tenía su ministerio. Y ahí después fue impulsado al desierto. Entonces seguramente era un área relativamente cercana y muy seguramente fue el desierto árido que estaba a lo largo del Jordán. El versículo 13 del Evangelio de Marcos, estamos en 1:13. Mi querido Eric, espero que también lo motivo a tener ahí su Biblia, su cuaderno para anotar los versículos y poder llevar la lectura de la palabra de Dios. Así como a los demás hermanos que se conectaron un poquito después. Capítulo 1, versículo 13 de Marcos nos dice, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras y los ángeles le servían. En el desierto 40 días. El número 40 es un número que se refiere a prueba. Es un número que también refiere tentación. Y lo podemos ver porque son los mismos. El número 40 también es 40 los años que Israel estuvo en el desierto. Y estuvo en el desierto porque y los 40 años se relacionan exactamente a los 40 días que los espías mandados por Moisés estuvieron en la tierra prometida, como aquella avanzada, que vieron las promesas de Dios, pero no las creyeron. Y eso los llevó a tener 40 años de vagar en el desierto. Y por eso este número tiene una relevancia y quiero que me acompañen a Números capítulo 14, de los versículos 33 y 34. Números 14, versículos 33 y 34. Aquí estamos colocando que en la Biblia el número 40 es símbolo de prueba, de purificación y preparación para un cambio o un nuevo comienzo. Representa un periodo de transición significativo. Y vamos a ver dónde se presenta este número 40 aquí en la Biblia. Con relación a esto, Números 14 es uno de ellos, ¿verdad? Números 14, 33 y 34. Y dice la palabra de Dios: y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme al número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Entonces 40 años vagaron por los 40 días que reconocieron la tierra prometida y no creyeron las promesas de Dios. Un tiempo de prueba, un tiempo de purificación, pero sobre todo un tiempo también de tentación, porque en el desierto ellos tentaron a Dios de diferentes formas. Y entonces Jesús es tentado, dice que estuvo en el desierto 40 días. Y esto tiene una relación perfecta, porque él iba a ser llevado al desierto e iba a triunfar, iba a batallar en la misma forma que el pueblo de Dios estuvo en tentación. Israel falló, pero él venía a redimir.
Él venía a demostrar que se podía en la obediencia a Dios vencer la tentación. Y Mateo y Lucas aquí realmente como vemos Marcos es conciso, es muy concentrado, es muy resumido en algunos aspectos y no nos dice mucho más de los 40 días. Pero en Mateo, en el Evangelio de Mateo y de Lucas, nos añaden que en esos 40 días Jesús estuvo sin comida. Al igual que hay periodos de 40 que aparecen de ayuno en la palabra de Dios. Por ejemplo, Moisés estuvo 40 días también sin comer. Y de hecho, Moisés estuvo 2 veces en esa situación. Y también Elías ayunaron un tiempo, tanto Elías como Moisés ayunaron un tiempo similar. Y ahora nos dice que era tentado por Satanás. La palabra Satanás no es un nombre propio. Algunos toman Satanás como nombre propio, pero no, Satanás significa adversario. Es una descripción de este enemigo. Y es adversario. Satanás significa adversario. Y entonces Jesús tuvo tentaciones y fue tentado en todo. Realmente Jesús, como no participó de la naturaleza caída, la tentación de Jesús tal vez no fue una lucha interna emocional o psicológica, sino que fue un ataque externo por un ser personal. Tenemos que entender que Satanás es un ser personal, no es una idea, no es una invención o no es un concepto. Satanás es un ente personal que es enemigo y adversario de la humanidad. Y en esa posición se presenta a tratar de corromper al santo, al puro. Porque si lo hubiera hecho, el plan de salvación se hubiera echado a perder. Si Jesús hubiera tenido un solo pecado o hubiera fallado en una sola de las cosas, aunque hubiera sido pequeña, en un pequeño pecado, la ofrenda que tenía que ser entregada en sacrificio a Dios por el perdón de los pecados no hubiera sido posible, porque el cordero debía ser sin defecto, el cordero que tenía que llegar a ser sacrificado por nosotros. Entonces, fue tentado por Satanás y dice que estaba con las fieras. Y eso nos da un detalle, porque nos da un detalle importante, porque nos dice y de hecho es un detalle único que aparece aquí en los evangelios. Nos identifica que estaba en la soledad. Jesús estaba en la soledad, estaba en el completo aislamiento, en ese enfrentamiento que tuvo con Satanás. No había más personas que pudieran ayudarlo, que pudieran apoyarlo, que pudieran alentarlo. Él estaba solo con Satanás. Y aún así, él venció cada una de las tentaciones. En Marcos no nos da el detalle de las tentaciones. Y en un estudio anterior ya dimos yo prediqué acerca de las tentaciones de Jesús. Pero aquí nos dice muy resumidamente, pero sabemos que Jesús venció las tentaciones de Satanás, porque lo primero que tuvo que hacer Jesús fue enfrentar al maligno, enfrentar a aquel que nos tenía esclavos a la humanidad completa, para mostrarles que había llegado el tiempo de su fin. Versículo 14. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Juan nosotros sabemos ya por la historia, que Juan fue encarcelado. Y sabemos por qué fue encarcelado. Fue encarcelado por
por reprender a Herodes Antipas, que era el que estaba en esa época, por su matrimonio. Por ese matrimonio que era a todas luces abominable ante los ojos de Dios. Y el profeta fue muy claro, él no se cayó porque fuera el rey. Él no se cayó porque fuera una persona de un puesto importante o porque tuviera una influencia o porque pudiera hacerle daño. De hecho, Herodías, que era la mujer de Herodes Antipas, era la esposa o exesposa del hermano. Y también, según la historia, era su sobrina porque era hija de un hermanastro. Y entonces esa reprensión que vino de parte de Juan lo llevó a que fuera encarcelado. Y nos da este detalle, porque mientras Jesús no había sido bautizado y no había sido llevado al desierto para iniciar su ministerio, Juan estuvo predicando, era aquel precursor de Jesús. Pero cuando Jesús ya se levantó con el poder del Espíritu Santo y después de haber vencido a Satanás en el desierto, después de ese periodo, es cuando es encarcelado Juan. Y entonces nos dice algo importante. Dice, vino a Galilea predicando el evangelio de Dios. Galilea era la región más al norte y la más poblada de Israel, o de Judea, mejor dicho. Era una región muy poblada, era la más poblada y la que estaba más lejana, más cercana a los lugares de los gentiles, podríamos decir. Y ahí fue donde fue predicado por primera vez el evangelio del reino de Dios. Y vamos a ver cuál es el evangelio del reino de Dios. Primero quiere decir que fue a predicar las buenas nuevas de salvación. Inició el ministerio de Jesús, no inició en Jerusalén, como muchos, si nosotros nos hubieran preguntado, ¿y dónde debería empezar las buenas nuevas? El rey prometido, el Mesías prometido ha venido a Israel, ha venido a Judá, seguramente diríamos a la capital, a Jerusalén, pero no. La primera predicación aquí nos dice que Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Era a un lugar donde, claro, habían muchos judíos, pero también habían gentiles ahí que escucharon la palabra y escucharon las buenas nuevas de salvación. Y dice, ¿y cuál fue el mensaje de Jesús? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Hoy el título del estudio le pusimos el reino de Dios, porque tenemos que ir entendiendo conceptos y uno de ellos es el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Y cómo lo entendemos? Pues podemos decir, sin entrar a una mayor profundidad, que el reino de Dios es donde el gobierno soberano de Dios está presente. Donde el gobierno soberano de Dios está presente. ¿Por qué? Vamos a ver. Hoy, digamos en el presente, hoy en nuestra actualidad, en el tiempo que vivimos hoy, que es el tiempo de la iglesia, el tiempo que Cristo vino a dar este mensaje, hasta ahora, más de 2000 años después, ese gobierno soberano de Dios se da en dos partes, podríamos decir, o en dos lugares. Se da en el campo de la salvación, porque es soberanía de Dios extender la salvación a los que creen. Es soberanía de Dios. Ahí se cumple su soberana voluntad. Y el segundo, ¿dónde está el reino de Dios hoy? Aquí en la tierra. El reino de Dios está en el corazón del creyente que obedece. El reino de Dios hoy al presente en la tierra es donde está en el corazón del creyente que obedece.
a Dios, porque es el gobierno soberano de Dios. Podríamos decir, es que todos están en este reino de Dios aquí en la tierra. No. ¿Cuántos obedecen a Dios? ¿Cuántos? Hay asesinos, hay corruptos, hay ladrones, hay adúlteros, hay de cualquier tipo. No están obedeciendo el gobierno soberano de Dios. Ahí no se manifiesta el reino de Dios. El reino de Dios está en el corazón de aquellos que han recibido a Cristo. Y como consecuencia de recibir a Cristo, nacemos de nuevo y eso nos da una ciudadanía en el reino de Dios. Y el reino soberano de Dios se manifiesta en los creyentes. Y vamos a ver un pasaje, porque quiero explicar esto. Esto creó ciertas confusiones dentro de la iglesia a través de los tiempos que se ha manifestado de varias maneras. Ahorita lo vamos a ver. Lucas 19, 20 y 21. Evangelio de Lucas, capítulo 17, 20 y 21. Lucas 17, 20 y 21. Dice la palabra de Dios. Hay muchos otros pasajes, pero yo para motivos de estudio doy uno o dos pasajes y mucho para no atrasarnos tanto. Lucas 17, 20 y 21. Preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, es Jesús hablando, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Y Jesús les dijo claramente a los fariseos, eso claramente quería decir que Él era el que estaba en medio de ellos. Ellos decían, ¿y dónde está el reino de Dios? El reino de Dios no va a venir, les dijo, con advertencia en este tiempo, porque lo vamos a ver después. Sino que ni van a decir, el reino de Dios está allá, está en este país, está en esta nación, está solamente en esta iglesia, está en ese monte o en ese valle. No, porque el reino de Dios está entre vosotros. ¿Y qué quería decir ahí? Primero que el reino de Dios estaba en Jesucristo. Jesucristo era el portador del reino de Dios. Y todo aquel que lo recibe como Señor y Salvador. Suceden varias cosas. Una, somos salvos de la muerte eterna. Nacemos a una nueva naturaleza en Cristo Jesús, pero nos hace ciudadanos, nos da identidad como participantes del reino de Dios. Solamente en Cristo Jesús nosotros hoy somos parte del reino de Dios. Hoy el reino de Dios está en los corazones de aquellos que creen. No está, y claramente aquí lo dice, no hay una nación donde podamos decir es que ese lugar es el reino de Dios. ¿Por qué? Porque obviamente en cualquier lugar podrá haber creyentes, sí, y muy buenos creyentes, sí. Por ejemplo, aquí en Guatemala yo estoy seguro que muchos de nosotros somos creyentes y amamos a Dios, al igual que hay en Estados Unidos, donde nos ven muchos de los hermanos. Habrá muchos buenos creyentes, pero estamos también totalmente convencidos que hay muchos que incluso desprecian a Dios. Entonces no podemos decir que en un territorio actual está completamente el reino de Dios. Pero sí podemos decir claramente que el reino de Dios está en el corazón de aquellos que hemos creído en Dios, y ahí la soberanía de Dios está. Ahora, ¿el reino de Dios siempre va a ser así? No. Porque en el futuro ese reino de Dios se va a manifestar en un reino terrenal y físico. Y eso es una esperanza y una promesa que va a llevarse a cabo en el futuro. Hoy el reino de Dios
No podemos decir que está en algún lugar físico, pero hay promesas de Dios que cuando Cristo regrese en su segunda venida, vendrá a imponer un reino terrenal y físico del reino de Dios, porque la soberanía de Dios se va a manifestar sobre todo habitante de la tierra. Y esa es una promesa que tenemos. Y vamos a ver solo una y muchísimas, pero voy a dar Apocalipsis 24. Apocalipsis 24. Si hay dudas, preguntas, pues nos detenemos. Hoy es día de estudio, ¿verdad? El día de estudio nos da la libertad de poder comentar, de poder preguntar si hay alguna duda o pedir una ampliación acerca de algo. Apocalipsis 24. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Eso es la iglesia. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. El reino de Dios va a venir en el milenio a ser asentado en la tierra. Y ese es un reino tremendamente hermoso, porque cuando Cristo venga y reine sobre la tierra durante 1000 años, y aquí se habla de 1000 años, porque 1000 años va a ser, después de los 1000 años va a haber una breve rebelión, y luego entraremos a la eternidad, donde Cristo va a reinar y el reino de Dios se va a establecer para siempre. Pero ese reino físico, ese reino terrenal, se va a instaurar en la tierra luego de la tribulación y la gran tribulación. O sea, solo para volver a recapitular en una forma muy, muy rápida los eventos escatológicos del futuro. Vendrá primero el arrebatamiento de la iglesia, luego vendrá la manifestación del anticristo, luego vendrá el tiempo de 7 años denominado tribulación y gran tribulación, y luego vendrá el segundo advenimiento de Cristo a la tierra, donde van a ser vencidos Satanás, donde van a ser vencidos todos ellos, Satanás encarcelado 1000 años, y el falso profeta y el anticristo tirados al lago de fuego, y se va a instaurar el reino de Dios en la tierra durante 1000 años. Entonces, la pregunta aquí, y solo lo dejo así muy superficial, los cristianos podemos instaurar el reino de Dios actualmente en las naciones. La respuesta es que no es el tiempo aún. Nosotros lo que tenemos que hacer como cristianos y lo que somos llamados, y lo vamos a ver aquí, es llevar el mensaje de salvación para que el reino de Dios sea instaurado en el corazón de las personas, para que ellos sean ciudadanos del reino de Dios. No necesariamente somos llamados a tomar los gobiernos, porque ese gobierno lo va a tomar Cristo Jesús en su segunda venida. Y cuando dice el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, es porque el rey estaba presente. El rey estaba presente. El acercamiento del reino de Dios en esta época es porque Cristo se acercó a la humanidad. Y entonces, ¿y cuál era el mensaje? Cristo se acerca y cómo se entra al reino. Y entonces dice, arrepentíos y creed en el evangelio. El arrepentimiento y la fe son las respuestas requeridas a cada ser humano a la oferta de salvación de Dios. Y ese es el llamado que tenemos, porque nosotros somos llamados a eso, a testificar de ese evangelio de salvación para que las personas se arrepientan y tengan fe para creer en la oferta de salvación de Dios
por medio de Cristo. Hechos 20:21. Bueno, me tengo un momentito a leer algunos comentarios. La Victoria nos dice que es el tiempo de llevar el evangelio. Sí, hoy estamos en el tiempo de que el reino de Dios está implantado en el corazón de las personas. Y nosotros tenemos que ver, y ese es el pasaje que voy a dar ahorita, Hechos 20:21, porque es nuestro tiempo de llevar este mensaje. Porque iba a decir esta oferta, pero realmente no es oferta, porque esto costó un precio, y el precio más alto de la historia, el precio de la sangre del mismo Hijo de Dios por rescate nuestro. Hechos 20:21 dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esta era la tarea y el llamado de la iglesia temprana, y sigue siendo el llamado de la iglesia hoy. Testificar. ¿Y qué es testificar? Dar informe del mensaje que nos ha sido depositados a nosotros como iglesia de Cristo, las buenas nuevas de salvación, dando testimonio en nuestra propia vida de lo que ese mensaje ha hecho en nosotros. Y dice aquí, tanto a judíos como gentiles, acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. O sea que hay dos elementos fundamentales para poder entrar al reino de Dios: arrepentimiento y fe. Y eso es algo que no se puede pasar en ningún momento. Y miren, este es uno de los grandes problemas de la iglesia hoy, de que han querido algunos, obviamente no todos, ¿verdad? Pero en algunos lados han querido abaratar el mensaje del evangelio, diciendo, bueno, vengan todos, prácticamente dándolo casi como que esto fuera gratis, ¿verdad? Y vengan y acepten y acepten. No, tiene que haber un arrepentimiento y una acción de fe que lleva a esa a ser ciudadanos de ese reino de Dios. Entonces toque nos dice solo el arrepentimiento y la fe para creer que Jesús es el Hijo de Dios. Así es. Hablar del mensaje, dice así la Victoria, con nuestra boca y con el testimonio de vida. Exacto, ese es ser testigos de Cristo. Con nuestros labios, porque no nos podemos callar. El testimonio es proclamar el Evangelio de Cristo. Sí, definitivamente. Pero tenemos que refrendarlo con nuestro estilo de vida. Un nacer de nuevo, así es. Bueno, y Chatía nos pone manitas, gloria a Dios. Seguimos. Versículo 16. Dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes le siguieron. Y pasando de allí, un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. También ellos en la barca que remendaban las redes, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Entonces vamos a ver aquí que luego de iniciar e irse a Galilea, dice que andando junto al mar de Galilea, o sea, pues ya estaba en Galilea, ese lugar que era un gran centro de comercio, porque había mucha pesca. De hecho, nos dice que estaba junto al mar de Galilea. El mar de Galilea es conocido con varios nombres en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento también le decían el mar de Cineret. Y en el Nuevo Testamento también es conocido como el lago de Genesaret o el mar de Tiberías. El lago de Genesaret
o el mar de Tiberías. Era un gran, de hecho es un gran lago de agua dulce que tiene aproximadamente un ancho como de 20 kilómetros. No es exacto, pero aproximadamente de unos 20 kilómetros. Y por cierto, solo para dar una referencia, y eso me puse a pensar para que tuviéramos bien la idea, es similar el ancho a nuestro lago de Atitlán aquí en Guatemala. Para que tengamos la idea cómo era más o menos este lago de agua dulce que fue llamado el Mar de Galilea, pero con unas grandes diferencias. Porque, digamos, el lago de Atitlán, que es solo una referencia, está a 1560 metros sobre el nivel del mar, 1560 metros arriba del nivel del mar. Mientras que el lago de Galilea está a 210 metros abajo del nivel del mar. Miren qué importante, está más abajo del nivel del mar. De hecho, es conocido como la masa de agua más baja del mundo. Pero este lugar, que tiene sus características, solo le digo esto para que tengamos un poquito más de entendimiento de la geografía, y les puse la imagen del lago Atitlán solo como una pequeña referencia, ¿verdad? Este lugar del mar de Galilea era un hogar de la industria pesquera, era un lugar de gran industria pesquera. Y ahí podemos ver ya por esto que Simón, que Andrés, que Jacobo y Juan eran dos parejas de hermanos que trabajaban en la pesca. Y entonces podemos ver algunas cositas aquí, porque nos dice que Simón y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Ahora, esta no es la primera vez que Jesús había tenido contacto con Simón y con Andrés. Porque muchos ven y miran un poco extraño que, por ejemplo, que Jesús llegue y solo diga, ven y sígueme, y dejaron todo y lo siguieron. No, cuando vemos la escritura, nos da mucha más riqueza del entendimiento de qué pasó. Porque podemos ver algo interesante. Ellos ya conocían a Jesús. Ya habían interactuado con Jesús antes. Y lo podemos ver en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 40 al 42. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 40 y 42. Y dice la palabra del Señor. Juan 1, 40, 42. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan, que habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Ahora, esto nos habla que Andrés era fue uno de los discípulos de Juan el Bautista. Fue uno de los seguidores de Juan el Bautista. Y es posible que también Simón Pedro también fuera seguidor de Juan el Bautista. Porque en esta escena que estamos viendo, es la escena cuando cuando Juan el Bautista se encuentra bautizando. Y Juan lo reconoce como el Cordero de Dios. Y entonces aquí se da este pasaje que acabamos de leer. Dice que Andrés, que era el hermano de Simón Pedro, o sea, nos habla bien que eran estos dos, Andrés y Simón Pedro, fueron uno de los dos que habían oído a Juan. O sea, ellos estaban ahí cuando Juan el Bautista refirió a Jesús como el Cordero de Dios. Era uno de los dos que escuchó, no nos dice que el otro era Simón. Por eso muchos estudiosos creen que el otro discípulo de Juan el Bautista que lo escuchó fue el que fue llamado Juan el Apóstol. Pero lo que estamos seguros es que Andrés sí era uno de los que estaba siguiendo a Juan el Bautista. Y halló, o sea, halló primero, dice a Simón Pedro, o sea que
probablemente, por eso algunos dicen que también Pedro, probablemente también era uno de los seguidores de Juan el Bautista, porque dice que seguidamente, después de que escuchó que Jesús era el Cordero de Dios, siguió, fue a llamar a su hermano Simón para que fueran y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. O sea que ya la había, antes de esta escena que vamos a ver aquí junto al mar de Galilea, ellos ya lo habían visto a Jesús. Y Andrés lo trajo a Jesús, a Simón. Y desde ahí ya Jesús le había dicho, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y luego de esto, él va por el mar de Galilea y mira a los hermanos Simón y Andrés, que estaban echando la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, versículo 17, estamos en Marcos nuevamente, regresamos. Y entonces aquí me da una inquietud. Si ellos eran seguidores de Juan, ¿por qué estaban en el mar nuevamente pescando? Era evidente que ambos habían retornado a sus actividades de pesca, luego del arresto de Juan. Y incluso, pues, como vimos, ellos ya habían conocido a Jesús y tal vez habían pasado un tiempo con él. Pero aquí es cuando Juan los llama a seguirlo permanentemente. Andrés y Juan ya se habían bautizado por Juan el Bautista, dice Ani. Muy probablemente sí. Se habían bautizado en el arrepentimiento de pecados, que era el bautismo de Juan, que como ya vimos no es el mismo bautismo en Cristo, pero ya seguramente se habían bautizado. ¿Verdad? Así, Ani López, bueno, aquí Ani ya nos dijo, ¿verdad? Bueno. Entonces, por eso vemos, y yo me recuerdo que hace muchos años, todavía estaba tal vez adolescente, se recuerdan que en Semana Santa pasaban antes, por ahora también, pero no tanto, muchas películas de Jesús. Y me acuerdo que había una película en blanco y negro que vi, donde parece que era este Evangelio de Marcos, el que era la película, pero lo hacían tal y cual estaba acá. Y entonces solo se mira que Jesús pasa y mira a los pescadores y les dijo, vengan en mí, vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres, pero sin ningún contexto. Entonces ellos solo vienen, tiran las redes y se van con Jesús. Pero parece un poco raro, pero aquí entendemos el trasfondo que había entre ellos. Y son llamados por Jesús a seguirlo ya como discípulos en forma permanente. Luego pasamos al versículo 19. Y dice, regresando a Marcos 1:19, perdón. Pasando de allí, un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. La segunda pareja de hermanos pescadores que fueron llamados por Jesús fueron Jacobo y Juan. Algunos han querido decir que entre estos dos que estaban cuando oyeron que Juan el Bautista señaló que Jesús era el Cordero de Dios, el otro era Juan, el que fue el llamado apóstol, pero aunque hay algunas referencias, no podemos dejarlo tan claro como lo era con Andrés y Juan. Pero muy seguramente ellos ya tenían noticias de Jesús, si no fue por una forma directa con Juan el Bautista, pero muy probablemente era por Simón y Andrés, que eran pescadores y estaban en el mismo lugar. La madre de tanto de Jacobo como de Juan también llegó a ser una seguidora de Jesús, una seguidora de hecho muy relevante entre aquellas mujeres que seguían el ministerio de Jesús. Y está en muchos pasajes, voy a dar aquí unos pasajes más adelante para que lo sepamos. Entonces, la madre no solo ellos fueron llamados, sino que su madre también se metió directamente al ministerio de Jesús. Y el negocio de su padre, Zebedeo, se nos habla aquí que muy seguramente era un negocio muy próspero. Zebedeo debe haber sido un hombre muy próspero y de una gran importancia porque nos dice que tenían jornaleros. Ya un jornalero ya podríamos decir que era un empresario de la época.
pero ellos también fueron llamados a seguir a Jesús. Y hago una referencia solo para ver lo de la madre de Jacobo y de Juan. Mateo 27, 55 y 56 nos dice lo siguiente. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Aquí nos dice que en la crucifixión, una de las mujeres que estuvieron allí hasta el final fue la madre de los hijos de Zebedeo, que era la madre de Jacobo y de Juan. De hecho, hay varios, y esto solo lo digo realmente como una referencia porque no hay un versículo bíblico que nos hable claramente, pero varios estudiosos de la palabra piensan que la madre de Jacobo y de Juan pudo haber sido hermana de María, la madre de Jesús, y por lo cual hubieran sido primos. Aunque hay algunas referencias, no tenemos una clara referencia bíblica. Bueno, y termino aquí. Dice en Marcos 1:21. Y entraron en Cafarnaúm y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y entraron en Cafarnaúm y los días de reposo, entrando en la sinagoga y enseñaba. Y entonces nos habla de que Jesús ya con estos discípulos que tenía, que se habían formado, ya eran 4, llegó a Cafarnaúm. Cafarnaúm estaba siempre en la región de Galilea. Esos eran los pueblos o ciudades, podríamos decir, aunque eran lugares relativamente pequeños para nosotros, pero sí eran importantes para la época. Se fue caminando con sus discípulos ahí mismo en la región de Galilea. De hecho, era una ciudad también costera y pesquera también, Cafarnaúm. Y era una próspera vía pesquera que estaba al sur de Galilea. Era una ciudad más importante que Nazaret, y lo vamos a ver, porque era más importante que Nazaret. Y Jesús hizo de Cafarnaúm su ciudad, de esta ciudad, su base de la predicación. Y lo hizo Cafarnaúm de su ciudad base luego de ser rechazado Jesús en Nazaret, que era el lugar donde él había crecido. Jesús fue rechazado en Nazaret a causa del evangelio y de la palabra que él llevó y de su mensaje y de su propósito. Y Jesús salió de Nazaret y volvió a Cafarnaúm, el lugar de su centro de base de operaciones, podríamos decir, de evangelismo para Israel. Lo vamos a ver. Lucas, vamos a ver unos pasajes separados, porque no va a leer todo, pero Lucas 4:16. Si lo podemos ver, Lucas 4:16. Dice la palabra de Dios. ¿Por qué Jesús salió de Nazaret? Dice, vamos a ver, Lucas 4, perdón, estoy en otro. Lucas 4:16. Dice la palabra, y vino a Nazaret, donde se había criado. O sea que ya cuando empezó a predicar el evangelio de salvación, vino con algunos de sus discípulos a Nazaret, donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Entonces, esto nos habla que Jesús se había criado ahí. Nos dice, algunos han argumentado y han querido sacar misticismo de que los años perdidos de Jesús y que en estos años los místicos, los gnósticos y la nueva era han querido decir que Jesús estuvo en la India, donde fue a recibir pues todas las enseñanzas por gurús y por eso regresó a enseñar el evangelio. Nada que ver. Podemos ver aquí que Jesús fue criado en Nazaret. Aquí dice claramente, él creció en Nazaret y entró en la sinagoga conforme a su costumbre
y se levantó a leer. O sea, él iba a esa sinagoga normalmente como era su costumbre. O sea que ahí nos enteramos que ahí Jesús ahí creció. Y entonces, bueno, dice aquí toda la palabra. Voy a leer más. El versículo 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Verdad? Y entonces empieza, y no voy a leer todo porque es un poco largo, pero cuando él manifiesta la misión que Dios tenía en él y que él era el que había venido como respuesta y cumplimiento a la escritura de Isaías, dice el versículo 28 de Lucas 4, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad y de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Entonces, bueno, José Solares también nos dice que también crecía en sabiduría. Sí, también creció en sabiduría. En esta, pero aquí nos dice que se fue criado en Nazaret. Pero él fue expulsado y rechazado de esa ciudad. ¿Verdad? Y entonces, él lo explicó. Y él mismo aquí dice en Lucas que de cierto digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Entonces, Cafarnaúm se volvió su centro de actividades. Y hay un puntito que yo quería decirles, yo lo he explicado en algunas otras veces, pero solo para dejarlo claro, que nos dice que entró a la sinagoga. ¿Qué era la sinagoga? Solo para que entendiéramos, porque no era exactamente igual que una iglesia de nuestras de ahora. La sinagoga no era el templo, porque ellos para adoración solo tenían un solo lugar en Israel, y era el templo que estaba en Jerusalén. Era el único lugar donde ellos iban a adorar e iban a presentar sus ofrendas, iban a presentar los sacrificios para el perdón de sus pecados, los sacrificios de paz que presentaban, era únicamente en el templo que estaba en Jerusalén. Pero la sinagoga era el lugar donde los judíos se reunían para leer las escrituras y para recibir la instrucción de la ley, para que aprendieran la ley de Moisés. Se reunían en las sinagogas. El término sinagoga viene de la traducción de un término griego que significa reunir o significa junto. Entonces, sinagoga significa el lugar de reunión. De hecho, en otro estudio que dimos acerca de esto, nos decía que según la ley rabínica, donde hubieran más de 10 varones judíos, se podía levantar una casa de instrucción o una sinagoga para que la comunidad en ese lugar pudiera leer la ley y ser instruida en la ley de Moisés. De hecho, las sinagogas no existían mucho tiempo antes. Nosotros podemos ver en la época de los reyes, no existían sinagogas. En los tiempos de Moisés, obviamente, no existían sinagogas. Las sinagogas se originaron durante la cautividad de Babilonia, porque ellos ya no tenían acceso al templo, pero tenían necesidad de seguir aprendiendo la ley de Dios. Y cuando se destruyó el templo de Jerusalén en el año 586 antes de Cristo por Nabucodonosor, que se recuerdan de la historia,
entonces se formaron estas sinagogas o casas de instrucción o lugares de reunión. Y a menudo Jesús enseñó en estas sinagogas. Incluso nosotros también vemos que Pablo en el principio de su ministerio también lo hizo, porque era el lugar donde se reunían los judíos para ser enseñados. Y entonces ahí fue donde Jesús se presentó para enseñarle primeramente al pueblo de Dios. Y el ministerio de Jesús, aquí nos dice, y esto es importante porque dice que aquí en Lucas dice que se levantó a leer, y aquí en Marcos nos dice que enseñó. Porque el ministerio de Jesús, digamos en Marcos se menciona frecuentemente que uno de los grandes propósitos de Jesús, de su ministerio, fue el de enseñanza. Y en Marcos, sobre todo en Marcos, nos enseña mucho que Jesús enseñaba y enseñaba la ley de Dios, pero no le enseñaba como le enseñaban los rabinos, porque él enseñaba como quien tiene autoridad, pero eso lo veremos más adelante. Pero solo para dejar un par de referencias y con esto terminamos ya el estudio de Marcos 2:13. Marcos 2:13 dice: después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Pastor Julio Rolando Alvarado, le bendigo, le amamos mucho a usted, a su esposa, a su familia. Un gran saludo desde acá. Marcos 4:1 dice la palabra: otra vez comenzó Jesús a enseñar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Él enseñaba, era uno de los principales propósitos de su ministerio, enseñar. Y más adelante veremos cómo enseñó Jesús y cómo llevó la enseñanza de su Padre para marcar realmente el Evangelio de Dios. Aquí dejamos el estudio ya de Marcos. He querido hacerlo despacio, porque hay tanto que tenemos que aprender. Miren, en un capítulo que creo que tenemos y debemos dedicarle el tiempo suficiente para saber y escudriñar la bendita Escritura. Vamos a orar para terminar y vamos a poner que la enseñanza de esta palabra no sea únicamente intelectual, sino que lo que aprendamos nosotros lo pongamos por obra y entendamos el propósito por el cual fue dado y escrito aquí para nuestra vida. La Escritura no solamente es una historia, no solamente es un conjunto de normas y de enseñanzas morales. Es la revelación de Dios para la humanidad, para que por medio de ella caminemos en integridad en la tierra como verdaderos súbditos del reino de Dios. Ani López dice, por eso le decían maestro al Señor Jesús. Sí, maestro. Esa era una faceta de su ministerio, ¿verdad? La otra faceta era que él era Señor. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque por medio de Jesucristo trajiste el reino de Dios a la tierra y el reino de Dios se acercó a través de Cristo. Gracias porque nosotros respondimos, Señor, con arrepentimiento y fe al llamado de Cristo, a reconocerlo como Señor y a reconocer su sacrificio en la cruz de Calvario. Gracias porque eso nos hace parte de ese reino de Dios, aún estando en la tierra, pero su poder se manifiesta en nuestra vida a través del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque nosotros podemos, con nuestro testimonio y nuestra predicación, podemos manifestar ese reino y poder anunciar esas buenas nuevas a todos los que están alrededor nuestro, de que el reino de los cielos sea acercado para salvación, para bendición y vida eterna. Gracias, Señor. Permítenos ser esos testigos de ese reino. Testigos de que en esta vida, Señor, somos más que vencedores en aquel que nos amó.
Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Bendigo sus vidas, mis amados hermanos, en el nombre de Jesús. Que esta palabra que nos muestra el Evangelio de Marcos nos quede impregnada para que caminemos cada día más como Cristo Jesús. Que el Señor bendiga sus vidas. Me alegro mucho de poderlos saludar y los invitamos a los que se han conectado a que todos los miércoles a las 8 de la noche, hora de Guatemala, tenemos los estudios Biblia en mano, porque aquí vamos a estudiar con respecto a la Biblia. Y nuestra fuente de información es la Biblia y nuestra fuente de estudio y meditación va a ser la Biblia. Por lo que los invitamos a estar los días miércoles en el estudio Biblia en mano. Te bendecimos en el nombre de Jesús y si quieres colaborar con el ministerio, puedes mandar tus diezmos de ofrenda y comunicarte con nosotros. Que el Señor bendiga sus vidas. Les mandamos un gran abrazo en el nombre de Jesús. Que el amor de Dios y que la paz de Dios permanezcan en ustedes. Y que esa paz que sobrepasa todo entendimiento guarden nuestra mente y nuestro corazón en Cristo Jesús. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Muy buenas noches.